Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Amén. Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. ¿Se oye? Amén. Dios es bueno. Amén. Y lleno de misericordia y nos ha dado la oportunidad, el regalo de vida, de poder llegar aquí a adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero quiero ser sincero con la iglesia. Yo estoy hoy alegre y triste. Estoy alegre porque estoy en mi iglesia. Y ya estoy aquí para adorar y glorificar al Señor, para estar con mi familia de la fe. Pero estoy triste y lágrimas corren por mis mejillas por los Capitanes de Arecibo. Estoy destruido. Mire, en ese séptimo juego hasta me despeiné viéndolo. Pero lo mejor que hizo Dios fue un año detrás de otro. Y oremos al Señor para que tenga misericordia de los Capitanes el año que viene. El título de la predicación de esta mañana es Amor de hermanos y hermanas. El título es Amor de hermanos y hermanas. Y me baso en una unidad bíblica, específicamente la Biblia hebrea, del libro de Génesis, capítulo 45, versículos del 1 al 15, lectura que ya hemos tenido en nuestra liturgia. Y yo pienso, iglesia, que el amor entre hermanos y hermanas es un amor especial. Yo diría que es un amor único. La mayoría de los hermanos y hermanas discuten, pelean, se empujan, se dicen malos nombres, pero al minuto están reconciliados. Rápido. En ocasiones los hermanos y hermanas menores le dan muchas quejas a los padres y a las madres sobre sus hermanos mayores. Empiezan a decir, mami, mira mira Juan, papi, María me está molestando. Son muchas las ocasiones en que los padres y las madres escuchan estas frases por sus oídos. Pero la mayoría del tiempo los hermanos y hermanas son cómplices de fechorías. Se ponen de acuerdo para hacer sus cositas. El común denominador es que los hermanos y las hermanas se defienden y se protegen en todo escenario. Cuando un hermano o una hermana menor, no importando las quejas que le ha dado a los padres, si éste tiene un problema, ¿a quién acude? Al hermano o la hermana mayor. ¿Para qué? Para que lo defienda. Los hermanos y las hermanas mayores son la diferencia en el momento de necesidad del menor. Si le están haciendo bullying al menor, el mayor lo protege y saca la cara por él. Si el pequeño olvidó el peso que le dan para la escuela, el mayor comparte su merienda. Si el hermano o la hermana mayor, el hermano menor lo ve como su héroe. Lo ve como algo especial. El hermano menor y la hermana menor ponen un pedestal al mayor. Y el hermano menor o la hermana menor piensa que el hermano mayor es el más fuerte, el más sabio, porque el hermano mayor hace muchas cosas y la hermana mayor. El hermano mayor le enseña a correr bicicleta, le enseña a jugar pelota de goma, y la hermana mayor pues le enseña el arte de maquillaje, le enseña el último grito de la moda, es la confidente cuando llega el primer novio y no quiere que los padres lo sepan. Y cuando lo deja también es el pañuelo de lágrimas. Para el hermano y la hermana menor, el mayor es el más sabio en la escuela, es el más fuerte a la hora de recreo, es el más grande, es el más inteligente, es el mejor que juega, es lo mejor. En nuestra cultura puertorriqueña específicamente se le enseña a nuestros hijos e hijas que la familia es primero, que a la familia hay que defenderla. Y uno le dice a sus hijos que precisamente que se defiendan en la escuela, que estén pendientes los unos a los otros. El resultado de esta cultura es que el hermano mayor hace del hermano menor su prioridad. Si hay que cruzarlo, le toma la mano y mira, y le explica. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? El hermano mayor o la hermana mayor está pendiente que su hermano o su hermana no se pierda, que incluso hasta le ayuda en las asignaciones difíciles.
En síntesis, los hermanos y las hermanas mayores, aunque en ocasiones nos ponen hasta malos nombres a los menores, siempre estarán con nosotros y nosotras en el momento difícil de la vida. Uno siempre cuenta con su hermano y con su hermana. Pienso, amada familia de la fe, que la historia de nuestra unidad bíblica nos habla precisamente del amor entre hermanos y hermanas. Un amor que vence las pruebas difíciles. Un amor que supera las circunstancias. En el relato que nos explica, este relato, cómo el amor venció el celo, cómo el amor venció el coraje, cómo venció la culpa, el rencor. Y hasta podríamos decir que el amor de hermano en nuestra unidad bíblica venció el odio. Lo venció todo. El amor que venció el odio, impulsado ese odio por la envidia. Es una historia que nos afirma la esperanza en las peores circunstancias. Nos habla de reconciliación y de perdón. Y abundemos un poquito más en la historia de nuestra unidad bíblica de hoy. La historia de José. Y a veces damos por sentado y que todo el mundo conoce la historia de José, pero hoy yo quisiera poder narrarle en síntesis lo que es esta historia. El protagonista de la misma es José, el hijo de Jacob y Raquel. El primer amor de Jacob fue Raquel. Y esta pareja, después de largos años donde no podían tener hijos ni hijas, nació José, luego de 10 medios hermanos que Jacob tuvo de otra mujer. Y nace José. Y Raquel anhela, después de tener a José, tener otro hijo más. Y luego de José consiguió que naciera Benjamín. Pero la pobre Raquel murió de parto. Y aquella muerte provocó algo en Jacob y en José. Este hecho provocó que José fuera muy unido a su hermano menor Benjamín, una unidad que superaba la de los demás, pero también provocó que su padre creara un apego muy fuerte, podríamos decir que hasta disfuncional con José. Jacob hacía diferencia con José ante los demás. Apego que provocó el celo y la envidia de sus otros hermanos. Porque Jacob desarrolló favoritismo con José. Favoritismo que expresó regalándole una túnica de colores a José ante el coraje de los demás hijos. Porque a José le dio una túnica y a los otros ni canicas. Y esto le dio coraje. Otro detonante que provocaba el coraje de los hermanos de José es que este era un soñador. Era un soñador que interpretaba sus propios sueños. Y en dicha interpretación, José le contaba a sus hermanos que él los veía adorándole, rindiéndole pleitesía. Imagínense en ese escenario. Hermano celoso y el otro diciendo que soñó que le estaban adorando y sirviendo, inclinándose ante él. Eso hizo que la ira de los hermanos estallara y le saliera por los oídos. De tal forma que aquel coraje provocó que planificaran matarlo. Pero Rubén, el hermano mayor, logró evitar esto y al final despojaron a José de la túnica de colores, lo arrojaron en una cisterna para luego venderlo como esclavo. Y mientras tanto, el papá Jacob le dicen que José murió, que lo devoró una bestia del campo. Y la prueba, la túnica llena de su sangre. Pero José no se quedó como esclavo, sino que evolucionó. Evolucionó ganándose la confianza de su amo Potifar y este lo convierte a José en el administrador de toda su casa. Sin embargo, la buena aventura de José no duró mucho por un ataque de lujuria que le dio la esposa de Potifar. Parece que José era como el pastor titular. Lindo, ¿verdad? Pero José se negó a entregarse a esa lujuria y se negó de tal extremo que salió corriendo, pero la esposa de Potifar lo sujetó con tanta fuerza que se quedó sin ropa, se quedó desnudo, se quedó como los capitanes ante los piratas. Se fue como Dios lo trajo al mundo.
Y de esta forma José descubrió, de la peor forma posible, que un esclavo no se podía negar a los deseos de sus amos, aunque fueran negativos. Y José termina en la cárcel. Pero Dios estaba con José, de tal manera que José impresionó al jefe de la cárcel, y este también lo puso como administrador de la misma. Luego surge una petición de 2 siervos degradados del faraón que están en la misma cárcel de José. Y José vuelve al mundo de los sueños y la interpretación. Y sus interpretaciones son exactas para aquellos 2 siervos degradados. Para uno, la prosperidad, y para el otro, la muerte. Uno de los siervos iba a ser nuevamente reinstalado al servicio del faraón y el otro ejecutado. La esperanza de José de salir de la cárcel renace en que aquel que fue reintegrado con el faraón se acordara de él. Pero no fue así. No había manera de escapar de aquella cárcel. Y el voluble copero, que fue el que fue reinstalado, se olvidó de José en el placer de la libertad, se le olvidó el necesitado. Pero la libertad de José llegó de una forma extraordinaria. El faraón tiene una serie de sueños, por no decir pesadillas, que nadie es capaz de interpretar. Y entonces es que el copero se acuerda de José y lo saca de la prisión a toda prisa y lo lleva a la corte real. Y allí no solo interpreta el sueño del faraón, no, hay más, sino que también le dice con exactitud lo que debe hacer el faraón a la luz de su sueño. Como resultado de todo esto, José no solo sale de la prisión, sino queda con toda la responsabilidad de evitar la hambruna anticipada por aquella pesadilla que tuvo el faraón y que José interpretó. Cuando llegan los años de escasez, hay alimento para todos, porque José lo hizo posible. Y esto pone a José en la cima de su poder. La hambruna era grande y prolongada. No solamente afectaba a Egipto, sino que a las tierras circundantes. Y empieza a llegar ante José gente pidiendo misericordia porque tienen hambre. Gente que está buscando alimento desesperadamente. Y entre los desesperados, ¿quién están? Esto es mejor que una novela de Corinto Hallado. En los desesperados están sus hermanos. Los mismos que lo echaron a la cisterna. Los mismos que lo vendieron como esclavo. Los mismos que deseaban la muerte de José. Ahora están frente a él. Los que le mintieron al padre. Y en esa dinámica de encuentro, José reconoce a sus hermanos, pero los hermanos de José no los reconocen a él. Ellos están ante el gobernador de Egipto y no se dan cuenta que el gobernador fue el que ellos vendieron como esclavos. Y José en este momento actúa yo diría que con cierta severidad, porque los acusa de espías. Acusa a sus hermanos de espías. Y una vez, a través del diálogo, se asegura José que Benjamín y su padre están bien y demanda la presencia de Benjamín, su hermano menor, hijo de Raquel, como prueba de que ellos no son espías. Y en ese momento de la historia es que los hermanos recuerdan lo que le hicieron a José y visualizan la situación como un castigo divino por el dolor que provocaron. Y ahí sale a la escena Simeón, uno de los hermanos de José, y este queda en la cárcel de rehén mientras que los demás vuelven a Canaán a recoger a Benjamín. Cuando Benjamín llega, José no puede contenerse y llora en privado al ver a su hermano menor. Pero todavía José tiene algo más que hacer. Todavía no ha terminado. Le hace un banquete a sus hermanos, donde al que más le dan comida es a Benjamín. ¿Verdad? Y luego de brindarle aquel banquete, le da el grano solicitado y hace como una maldadita. Le pide a sus criados que pongan su copa personal en el saco de Benjamín.
no en cualquier saco, en el de Benjamín, ¿verdad? Y que lo oculten allí. Cuando se descubre esta copa en el saco de Benjamín, se hace más tarde, cuando los hermanos de José ya van camino a Canaán. Y por la mente de los hermanos corren mil cosas y concluyen que esto es una trampa. Que es una trampa que le han hecho y saben que no pueden hacer nada, que están totalmente en las manos del gobernador de Egipto, que no tienen nada que hacer. En esta dinámica, José solo se da por satisfecho cuando dentro de su teatro que le está haciendo a sus hermanos, quiere castigar a Benjamín. Porque Benjamín es el ladrón según José, porque robó la copa personal según José. Y ante esa situación sale a su defensa, como todo un buen hermano mayor, Judá, ofreciéndose a sí mismo por Benjamín, explicando que su viejo padre no resistiría perder a Benjamín, el único hijo que quedó de Raquel. Y en ese momento, José se presenta como su hermano. Se presenta como su hermano y los perdona. Los perdonó. Los llevó a la reconciliación. A través de la acción de José se reconcilió una familia completa. José es un hermano que perdona. José es un hermano que ama. Un amor que sobrepasa lo que había pasado en el pasado. Un amor que sobrepasa que aquellos hayan deseado su muerte. Un amor que sobrepasa a aquellos que lo vendieron como esclavo. Esta es la historia, hermanos y hermanas, la historia conmovedora del encuentro de José con sus hermanos. Durante ese encuentro estaba una lucha. Hay una lucha entre el amor y el odio. Una lucha fuerte. Analicemos los personajes, hermanos y hermanas. José dio un perdón completo y generoso. Y comencemos en este análisis de los personajes por el mismo José. Este hombre es un hombre que de profundo sentimiento, es un hombre que está presto a sanar sus heridas, que es capaz de derramar lágrimas de tristeza y de gozo. Por el otro lado tenemos a los hermanos de José, que ante cada nueva dificultad muestran un cambio genuino de actitud en su relación con su comportamiento pasado. Pienso, amada familia de la fe, que con nuestro protagonista José aparece una nueva comprensión de la forma en que Dios trata a las personas. Un entendimiento que crece en importancia a medida que se desarrolla el contenido de esta historia. Profundicemos, hermanos y hermanas, en este último punto. José es vulnerable, José es rechazado. Y a pesar de que es vulnerable, a pesar de que es rechazado, pone toda su confianza en Dios. Y por medio de José, Dios salva no solo a Egipto de la hambruna que pasaba, sino también a otras naciones. El perdón es la enseñanza clave de esta historia. Yo me imagino que cuando los hermanos de José estaban frente a él, pensando que están frente al gobernador de todo Egipto y que él mismo los está acusando, seguro que murmuraron y dijeron: ¿y ahora quién podrá defendernos? Los hijos de Jacob en aquel momento necesitaban un hermano mayor que los defendiera. Necesitaban un hermano mayor que se pusiera de frente. Uno que fuera más fuerte que ellos, uno que fuera más sabio que ellos. Ellos necesitaban a un hermano mayor. Aquellos pastores estaban mudos ante la acusación del gran mandatario de todo Egipto. No tenían nada para negociar, no tenían palabra, no tenían abogado que los defendiera, solo pueden orar. No hay nada que exigir, solo pueden suplicar misericordia. Y luego de un intento desesperado de Judá por interceder, relatando la tristeza de su padre por la pérdida de José y ahora tratando de que no pierda a Benjamín, pide al gobernador de Egipto que él tome el lugar de Benjamín. Que no castiguen a Benjamín, que lo castiguen a él.
En ese momento José mandó a salir a todos los oficiales. Y cuando ellos salieron, José estalló en llanto. Un llanto con gemido, un llanto con sollozo, un llanto fuerte. Un llanto de lo profundo de su corazón. No estoy hablando de una lágrima solitaria que corre por la mejilla. Estoy hablando de un llanto que se escuchó en todos los rincones del palacio. José estaba gritando y llorando. Gemidos que se producen en un momento de profunda sanación. José estaba sanando a través de su llanto. Y estaba sanando aproximadamente 22 años de lágrimas. 22 años de engaño. Todo eso estaba llegando a su fin. El coraje y el amor, como dije antes, se estaban debatiendo en una confrontación y triunfó el amor. Y ante ese cuadro, el gobernador de todo Egipto dice: yo soy José. ¿Está bien mi padre? José dice: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Yo me imagino el asombro de los hermanos, preguntándose en su mente: este ha dicho que es José, nuestro hermano. Este está preguntando por nuestro padre. La última imagen que tenían los hermanos de José era de un muchacho pálido, un muchacho que estaba muriendo de miedo en una carreta de mercader rumbo a Egipto. Sus hermanos lo habían vendido y así como hizo Pilato, sus hermanos se habían lavado las manos y que José la pasara como pudiera. Y el esclavo ahora es gobernador. Y José interrumpe sus pensamientos diciéndole que no tuvieran miedo, que todo estaba bajo el plan de Dios. O sea, lo que José está diciendo: mira, todo estaba en el plan de Dios. Cuando ustedes deseaban matarme, eso estaba en el plan de Dios, Dios lo sabía. Cuando ustedes me echaron en la cisterna, eso estaba en el plan de Dios, Dios lo sabía. Cuando ustedes me vendieron como esclavo, eso estaba en el plan de Dios. Cuando fui a la cárcel, eso estaba en el plan de Dios. Y estoy de gobernador porque ese fue el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo José. Todo está en las manos del Señor. Todo estaba en el plan de Dios. Dios envió a José a Egipto. Fue Dios el que lo hizo para protegerlos, para salvarlos de la hambruna. Todo el dolor que había sido un proceso de preparación de Dios para vencer las crisis. Todo el dolor de José era crecimiento. Iglesia Metodista Betel, nosotros y nosotras estamos en un momento difícil, en un momento que podríamos decir crítico. Incluso la finanza de nuestra iglesia, que a lo mejor ustedes no saben esto, llegó a estar en la cuenta corriente en $200. $200 no da para sostener un equipo pastoral. $200 no da para pagar el agua y la luz. $200 no da para mantener los ministerios de Nicomi y los residenciales. $200 no dan para sostener una iglesia. Por otro lado, nuestro país está viviendo la escasez de democracia, donde no están gobernando aquellos que elegimos, sino una junta que nos impusieron. Una junta que amenaza con reducir el trabajo y de debilitar aún más las pensiones de nuestros viejos. Estamos en un cuadro donde los Estados Unidos ha habido un retroceso increíble. Un retroceso en el cual ha provocado que blancos y negros nuevamente se enfrenten. Y que se enfrenten por el color de su piel. Al extremo que estalla la violencia y la muerte. Pero hoy, amada iglesia Metodista Betel, hoy les digo desde este presbiterio que el Dios que estuvo con José en la cisterna, que lo acompañó en su esclavitud, que le dio la esperanza en la prisión y lo llevó a gobernar todo Egipto, ese Dios está con nosotros y con nosotras. Ese Dios está aquí en este día. Y toda esta situación difícil será testimonio de cómo Dios levanta, de cómo Dios transforma, de cómo la crisis se convierte en victoria, porque Él es el que da la pelea.
El llamado de José fue para salvar a muchas naciones de la hambruna. Nuestro llamado, Iglesia Metodista Betel, es presentar a Jesús nuestro Salvador. Nuestro llamado es presentarlo no con acciones de odio y marginación, como hacen algunas iglesias fundamentalistas. Eso no es. Nuestro llamado es dar palabra de esperanza en medio de la prueba. Nuestro llamado es ser canal de sanidad y bendición. Nuestro llamado es a comprometernos por el reino, porque esta iglesia es de todos y de todas. Esta es tu iglesia y mi iglesia. La iglesia donde Dios nos sembró. Y nos sembró para un propósito. Nos sembró para construir, colaborar en la construcción del reino. Esta es la iglesia del Señor. Amado liderato de esta iglesia, escuche bien esto. Dios está con nosotros y con nosotras. Y Él cuenta contigo. Pero la mejor noticia es que en nuestra escasez o en nuestra prosperidad, en nuestra sonrisa o en nuestras lágrimas, con mucho o con poquito, con música o sin música, podemos contar con Él. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros y nosotras? Iglesia Metodista Betel, le afirmo en fe que este equipo pastoral y que esta iglesia vamos hacia adelante en el nombre del Señor. No porque seamos fuertes, porque fuerza no tenemos. Y en ocasiones nos sentimos cansados y cansadas, al extremo que arrastramos los pies por la frustración. Pero mi Dios tiene todo el poder. Y Él es el que nos levantará. Y es con la fuerza de Él. Es la fuerza de Él la que nos sostiene. Fue Dios que le dio fuerza a José para perdonar a sus hermanos. Y Él, ese Dios, es el que renovará la nuestra para que la historia de José se haga presente en nuestra historia. Oiga. Y vuelva a esa historia de José y repásela nuevamente para que compruebe este último punto. José fue recibiendo a cada uno de sus hermanos. Recibió a Judá, el que dio la idea para matarlo. Lo recibió. El que dio la idea para venderlo como esclavo, lo recibió. Recibió a Rubén, el primogénito, que no siempre se comportó como un buen hermano mayor. Recibió a Simeón y a Leví, que habían actuado con tanta violencia en Siquem, que su padre los clasificó como instrumento de crueldad, como dice Génesis 49:5. José besó y perdonó a aquellos que le habían atado y burlado de sus lágrimas. El faraón, cuando se enteró de lo sucedido, le afirmó a José unas palabras poderosas. ¿Puedo beber agua? Eso no fue lo que dijo el faraón. El faraón le dijo a José, le afirmó: tu familia, José, ahora es mi familia. El dolor se convirtió en alegría. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿cómo se libraron los hermanos de José de la hambruna? ¿Acaso eran hombres de buenos? No. ¿Eran hombres sinceros? No. Eran envidiosos, mentirosos, traidores y saqueadores. Aquellos hermanos de José salieron de la crisis porque tenían un hermano que nos defendió. Porque tenían un hermano que era el gobernador de todo Egipto. Y fue el hermano el que defendió a sus otros hermanos. Nosotros y nosotras, al igual que los hermanos de José, sabemos lo que es el dolor. Hemos tenido nuestros momentos de sequedad y dolor. Sabemos lo que se siente cuando los recursos no son suficientes, cuando la energía se termina. Hemos estado donde estuvieron los hermanos de José también. Y también hemos hecho lo que los hermanos de José le hicieron a él. Yo sé que no hemos vendido a nadie como esclavo, pero sí hemos causado dolor a personas a quienes amamos.
con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros señalamientos. Hemos causado el dolor a personas que amamos a través de palabras que hieren, a través de acusaciones, porque en ocasiones en ocasiones hablamos sin pensar y tiramos de la baqueta. En ocasiones nos hemos dejado dominar por el coraje. En ocasiones nos hemos olvidado de nuestras prioridades. A veces se nos olvida Dios. Olvidamos de lo que es importante. Y así como los hermanos de José buscaron ayuda del gobernador de Egipto, nosotros y nosotras vamos a nuestro gobernador a buscar ayuda. Y nuestro gobernador no proviene de un partido político. No son ni los azules, ni los colorados, ni los verdes, ni los violetas, ni los anaranjados, ni amarillos, ni que el pan, nada de eso. Nuestro gobernador no tiene bandera política. Nuestro gobernador no ganó una elección electoral. Nuestro gobernador le ganó una cruz llena de su sangre. Y ese gobernador es el caballero de la cruz. Lo que hemos ofrecido, nuestras oraciones y argumentos a favor de nuestro caso, pidiéndole misericordia, preguntándonos si nos atenderá cuando no tenemos nada que ofrecerle, cuando no tenemos nada para negociar, cuando solo podemos suplicar misericordia porque no tenemos galardones. Iglesia, todo lo que los hermanos de José encontraron en la corte del gobernador de Egipto, nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. Porque Jesús no es solamente nuestro gobernador, Jesús también es nuestro hermano mayor. Y si no me cree, si lo duda, pregúntenle en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 49 al 50. ¿Recuerda lo que dice ahí? ¿No lo recuerda? Ahí dice que en cierta ocasión Jesús estaba hablando a sus seguidores cuando su familia trató de atraer su atención. Su madre y sus hermanos y hermanas estaban afuera de la casa donde se encontraba él y le mandaron a decir que querían hablarle. Y Jesús aprovechó la oportunidad para hacer una afirmación y un gesto de amor. Extendió el maestro sus manos hacia sus discípulos y discípulas y dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos y mis hermanas. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La voluntad de Dios para nuestras vidas depende de la jornada de trabajo. La voluntad de Dios para nuestra vida depende de nuestra pensión. La voluntad de Dios para nuestra vida depende de lo que haga un gobierno o una junta. La voluntad de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? Iglesia, yo interpreto y entiendo que la voluntad de Dios es que sigamos adelante. Que sigamos adelante. Que no te rindas ni en los peores escenarios. Que hagas de tu parte, que son los posibles, porque le aseguro que si usted hace su parte, el Dios de lo imposible hará su parte. Lo hará. Usted y yo tenemos un hermano mayor que nos toma de la mano y nos ayuda a cruzar el valle de la prueba. Un hermano que nos defiende ante las amenazas. Un hermano mayor que supla nuestras necesidades. Pero hay que seguir su voluntad. La familia de la fe no tiene grandes capacidades. Nosotros y nosotras no tenemos grandes virtudes. Somos pecadores y pecadoras. Todos estamos enfermos y enfermas. Necesitamos del médico de excelencia. Todos y todas necesitamos de alguien. Y si lo duda, déle un vistazo a lo que Jesús histórico le llamó hermanos y hermanas. A ver si eran superdotados.
Ninguno tiene un lugar de privilegio. Los que Jesús llamó hermanos y hermanas no están en lugares de privilegio. Al contrario, todos están marginados. Pedro, fanfarrón, ¿sí?, que habla antes de pensar, experto en cortar orejas para después echarse para atrás. ¿Y qué me dicen de Mateo? Mateo tenía un pasado gris, como que cobraba de más. La mayoría tenía más dudas que fe, pero a esos que tenían más dudas que fe, que eran fanfarrones, peleones y embusteros, y hasta que lo vendieron, y otros lo negaron y otros huyeron, a esos Jesús llamó mi familia, mis hermanos y hermanas. Es más, yo creo que Jesús redefinió lo que es la familia, para incluir a todos y a todas los que llegan a Él. Fíjate que en el Evangelio de San Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a los blancos. No dice, de tal manera amó Dios a los negros. No dice, de tal manera amó Dios a los heterosexuales. No dice, de tal manera amó Dios a los homosexuales. No, Él dijo, Dios amó de tal manera al mundo. Y en ese mundo estábamos todos y todas. Los racistas y no los racistas, los asesinos y los gobernantes, los pillos y los honrados. Dios los amó a todos y llama a su iglesia a amarlos a todos y a todas. Dios no hizo diferencia. ¿Cuál es el empeño nuestro de hacer las diferencias? Dios nos enseñó el modelo de la familia. ¿Sabes dónde está tu familia? Mira a tu izquierda. Que mira a la izquierda, mira a la derecha. Esa es la familia que Dios te ha regalado. Esa es la familia que Dios ha formado. Esa es la familia que te extiende la mano en tu crisis. Esa es la familia que dobla rodillas. Esa es la familia que tiene el poder del Espíritu Santo. Esta es la familia de Dios y yo glorifico su nombre porque Dios me ha dado la mejor familia. La iglesia metodista Betel, donde el Cordero de Dios derramó su sangre para que usted y yo no nos rindiéramos. Para que siguiéramos adelante. Oiga, Dios redefinió la familia y nos incluyó a todos y a todas. Pienso que nuestra unidad bíblica nos ayuda a visualizar un adelanto del ministerio de Jesús histórico. Miles de años antes, la historia de José es un adelanto al ministerio de Jesús. Analice la semejanza entre José y Jesús. Mire esto para que lo compruebe. José alimentó al pueblo en medio de la hambruna. Jesús alimentó a las multitudes. José preparó al pueblo para esa hambruna que iba a llegar. Jesús vino para preparar al pueblo para la eternidad. Bajo la administración de José, el grano aumentó. En las manos de Jesús, el agua se convirtió en vino y multiplicó los panes y los peces. Oiga, José venció el momento de crisis. Jesús es el vencedor de toda crisis. Jesús es el calmatormentas, el que levanta a los inválidos, el que le da vista a los ciegos, el que hace que los sordos oyen, el mudo empieza a hablar. Sobre todas las cosas, Jesús venció la muerte. A José lo vendieron por 20 piezas de plata, a Jesús por 30. A José lo acusaron falsamente y lo llevaron a la cárcel, a Jesús a la cruz. Los hermanos creyeron que al venderlo habían visto el final de José. Cuando José se fue a aquella caravana de esclavos, los hermanos dijeron, José llegó a su final. Terminó el capítulo. Los soldados romanos pensaron lo mismo cuando señaron la tumba del maestro con una piedra gigantesca. Y las semejanzas siguen. Dios le dio a Jesús lo que el faraón le dio a José. José fue gobernador de Egipto y Jesús es... Yo creo que yo no lo sé definir bien. Mejor vamos a permitir que sea la carta de los Efesios lo que nos defina lo que Jesús es en el capítulo 1, versículos del 20 a 23.
ese capítulo lo dice mejor. Y habla con fuerza de lo que Dios Padre hizo con Jesús. Dice ahí que esa fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es aquí, hermanos y hermanas, que se muestra la diferencia entre José y el Jesús histórico. El reinado de José tuvo su final. El faraón se murió y Egipto se olvidó de José. El de Jesús es eterno, es para siempre. Y ese gobernador eterno nos llama hermanos y hermanas. Jesús te dice hermano y hermana. Y te llama hoy, a esta hora, a las 12 menos un minuto. Jesús te llama hoy diciendo, y escucha bien, Iglesia Metodista Betiel. Jesús nos dice, venid a mí, todos y todas los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Como afirma Mateo 11:28. Hoy el Señor nos dice, vengan. ¿Estás cansado? Ven. ¿Estás agotado? Ven. ¿Estás triste? Ven. ¿Estás enfermo? Ven. El Señor te llama y te dice, vengan. Sin importar las promesas que nosotros no hemos cumplido. Porque mira que le hacemos promesas al Señor. Y decimos, te voy a cumplir. Y en el momento de la verdad, Señor, te voy a cumplir con el diezmo, pero es que llegó la luz. El nene quiere un PlayStation. Y cambiamos nuestras prioridades. Porque se nos olvida vivir por la fe. Se nos olvida aquello que el Señor dijo, probadme en esto. Pero no importando nuestras promesas rotas, no importando las mentiras que hemos dicho por nuestros labios en los momentos de emoción, cuando vemos la mano del Señor, porque cuando vemos la mano del Señor nos emocionamos y por ahí hablamos y decimos, voy a ser fiel, en las buenas y en las malas nadie me va a sacar. Y en el momento de la dificultad o en el momento del enojo, digo, no aguanto más. No importando eso, no importando que le mintamos al Señor, no importando que prometamos mucho y cumplamos poco, sin importar nada de eso, hoy el Señor lleno de misericordia te dice a ti, me dice a mí, ven, vengan, porque Dios está planeando para nuestro bien. Esta situación es para nuestro bien. Es para nuestro bien. En todos los contratiempos, en todos los resbalones, en todo, Dios está ordenando lo mejor para nuestro futuro. Y cada cosa que nos sucede es para acercarnos más a Él. Si lo vemos a través de la fe. A través de la fe. A medida que miremos a Jesús y creamos en Él, podremos seguir hacia adelante en medio de cualquier tempestad. Porque todo obra para bien, porque todo es crecimiento, porque todo es maduración para los que creemos en Él. Y la pregunta es, ¿usted cree? ¿De verdad? Aunque Trump esté presidiendo. ¿Usted cree? ¿De verdad que cree? Pues si usted cree, todo obra para bien. Iglesia Metodista Bethel, nosotros y nosotras, en el nombre del Señor, vamos a vencer esta prueba. Puerto Rico va a salir de esta crisis, no porque seamos fuertes, sino porque nuestro hermano mayor lo es. Él sí es fuerte y Él vencerá por nosotros y nosotras. Hoy, iglesia, no tengo cuentito.
No tengo cuentito, porque la historia final de esta predicación no me toca a mí decirla. Hoy te toca a ti escribir el final de esta predicación. Tú tienes la responsabilidad de coger el lápiz y escribir el cuento de esta historia. No con palabras, sino con acciones. Iglesia Metodista Betel, atrévete a escribir en el nombre del Señor. Atrévete a escribir con la pasión del Espíritu Santo. Atrévete a escribir un capítulo más en la historia de la fe. Atrévete a hacer un texto viviente. Atrévete a decirle sí al Señor. Iglesia Metodista Betel, adelante sin temor y con valor, porque Dios está a nuestro favor. Que Él te bendiga y Él te guarde.